Interpretar la Biblia de forma libre y personal es uno de los grandes avances de la Reforma protestante. Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Muchas personas defienden hoy el libre examen y la capacidad de interpretar lo que leen en la Biblia según su propio criterio, buscando la voz de Dios, una práctica que hunde sus raíces en los reformadores protestantes. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta: ¿tiene el libre examen de la Biblia algún límite? Bien, pues os dejo ya con el testimonio de nuestros amigos, que nos dirán cómo practican ellos la interpretación de la Biblia. Yo me llamo Nicolás, ella se llama Carmen, llevamos casados unos 3 años y conociéndonos casi 6. Tenemos 2 perritos también y llevamos aquí en Tres Cantos asistiendo a la iglesia unos 5 o 6 años ya. Para nosotros Dios juega un papel muy importante porque Él ha sido el que nos ha unido y también es el que nos mantiene unidos. Yo hice la comunión y yo me acuerdo que durante la catequesis sí pensaba en Dios, ¿no? Y creía en Dios y había algo que sí que estaba en mí, pero es verdad que nunca le tuve en cuenta, hasta que con 14 años fui a un campamento evangélico con unas amigas mías y allí empecé a escuchar de Dios de una forma un poco distinta y empezaba a hablar de Él como eso, como alguien que se preocupa por ti, que quiere que hables con Él, que quiere hablarte, que quiere ayudarte, que quiere bendecirte. Y simplemente le dije: mira, si eres real, si realmente es esto lo que quieres de mí, si realmente quieres hacer algo en mi vida y quieres que viva contigo, estoy dispuesta, ayúdame, muéstrate a mí. Y ahí empecé, y hasta ahora. Yo nací en una familia cristiana, mis padres son misioneros y desde pequeñito he escuchado las historias de la Biblia, un montón de historias, he asistido a un montón de actividades en la iglesia y poco a poco fui comprendiendo qué es Dios, qué es lo que significa creer en Él, y hasta que llegó el punto en el que decidí creer en Dios y que todo eso afectase por completo a mi vida. Cuando oro es interesante porque voy a Dios a contarle lo que me pasa, todo lo que está preocupándome, todos los problemas que puedo tener, y en cambio lo que siento es que Él me está mostrando que me estaba preocupando demasiado de mí misma, que estaba pensando solamente en mis cosas y a veces en cosas que no son importantes, que no tienes que estar tan preocupada. Y me gusta ver cómo Dios se muestra a sí mismo como ese Dios grande, ese Dios que te ama, que se preocupa por ti, que hace todo lo imposible por ti. Y cuando terminas de orar es como que le ha dado un tono distinto a todo. Comenzamos, bueno, como todo matrimonio, con poquito dinero, con pocos recursos, y comenzamos viviendo en una residencia de estudiantes, en una pequeñita habitación, y ahí estuvimos viviendo un par de años. Después pasamos a vivir en un apartamento, aunque vivíamos con 3 compañeros y una compañera. Y ahora tenemos nuestra propia casa, tenemos a nuestros 2 perros, y vemos cómo Dios poco a poco te va dando todo lo que tú necesitas. La verdad que no sé dónde estaría ahora mismo si no conociera a Jesús, pero segurísimo no estaría casada con Nico, porque nos conocimos en una iglesia, de hecho. Y luego sé que antes de conocerle estaba pasando una época un poco así dura y estaba como bastante triste y tenía muchas preguntas que no encontraba respuesta. Y no sé qué pasaría ahora mismo conmigo si no le conociera, pero sé que estaría triste, sé que eso que él respondió no hubiera podido responderlo nadie. Nosotros tenemos como matrimonio 3 principios básicos.
El primero es respetarnos en todo momento, no levantarnos la voz, no insultarnos, no gritarnos, no decirnos cosas que luego nos vayamos a arrepentir. El segundo principio es comunicarnos en todo momento, hablar de todo, que no haya ningún tema tabú, sino poder hablar desde lo más cotidiano hasta los problemas más trascendentales que estamos viviendo. Y el tercero es ceder. A veces vamos a tener problemas, discusiones, los dos vamos a tener razón, pero en esos momentos tenemos que ceder por algo más grande, que es la pareja, que es el matrimonio. Yo creo que todos los creyentes podemos acceder directamente a la Biblia y podemos leerla y podemos estudiarla, porque creo que es algo que Dios nos ha dado precisamente para mostrarnos cómo es Él, lo que Él piensa y lo que Él ya ha hecho con mucha gente y lo que ya le ha dicho a mucha gente. Y creo que Dios lo utiliza y sé que en mi vida lo ha hecho, sé que Dios me ha hablado mucho a través de la Biblia. Entonces creo que es una gran cosa que podemos usar y no leerla es perdernos muchas de las cosas que Dios tiene. Para leer la Biblia, lo primero, principal, es orar, es pedir la guía del Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento. Y aparte de ello, tenemos que tener en cuenta que la Biblia ha sido escrita durante muchos años, hace mucho tiempo, en una cultura distinta, en un contexto social diferente, que hay géneros literarios también muy diversos, y es necesario conocer todo eso para poder ser fiel a lo que dice la Biblia. Yo creo que voy a ir al cielo porque, aunque yo creo que no me lo merezco y sé que no me merezco ir al cielo, sé que Jesús, que era el único que se merecía realmente estar ahí, porque es el único que no ha hecho nada malo, decidió morir por mí, para que yo pudiera precisamente eso, ir al cielo. Y es la única forma en que tengo de ir al cielo, pero lo acepto esa muerte de Jesús como en mi lugar. Para conocer a Jesús como datos, como información, no hace falta el arrepentimiento, porque podemos conocer históricamente que existió, qué es lo que hizo, pero si queremos conocerlo en profundidad, experimentar a Jesús, sí hace falta arrepentimiento, porque lo vamos conociendo y sale natural el que nos arrepintamos realmente, porque vemos todo lo que Él ha hecho, todo lo que significa, y si lo entendemos, eso nos lleva a arrepentirnos. Algo que me gusta mucho de nuestra iglesia es que hay gente de edades muy distintas y al final acabas conociendo a gente con la que quizá de normal no tendrías relación, pero tenemos amistad con gente de edades muy distintas. Y lo que nos gusta sobre todo, por ejemplo, tenemos un grupito de jóvenes de nuestra edad y nos gusta mucho quedar y vienen aquí a casa, vamos nosotros a sus casas. Y, por ejemplo, cuando hace mal tiempo solemos jugar juegos de mesa, tomamos una pizza o algo así. Y cuando hace buen tiempo, pues nos gusta más ir a la montaña o ir a jugar al tenis o hacer algún deporte. Uno de los versículos que son más importantes para mí está en 1 de Juan 4, versículo 20, que dice: quien dice yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve si no es capaz de amar al hermano a quien ve? En fin, este mandamiento nos dejó Cristo, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Para mí es muy importante este versículo porque el amor hacia Dios no es una idea simplemente, sino que trasciende eso. Tiene que impactar la vida de las personas a nuestro alrededor, de las personas a las que vemos. Y ahí se ve que realmente amamos a Dios. Mi versículo favorito es Romanos 12:2, que dice:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me gusta mucho porque primero te dice que no pienses como toda la gente piensa, tienes que pensar como Dios piensa, como Dios ve las cosas. Entonces nos anima a pensar como Dios y no como toda la gente de nuestro alrededor. Y además dice que haciéndolo así, pensando como Dios quiere que pensemos, es cuando vamos a comprobar lo que Dios quiere. Y no solamente a escuchar o a ver después, sino a comprobar, a estar en medio de la voluntad de Dios, en medio de lo que Dios quiere, que dice que es agradable y perfecto. Es evidente que nuestros amigos disfrutan leyendo la Biblia y aplicándola a sus vidas. José Pablo, ¿crees que es posible interpretar la Biblia de modo personal? Bueno, como decías al principio, Beni, precisamente ese es uno de los grandes avances de la Reforma Protestante. Precisamente hoy quiero comenzar una serie de reflexiones en la que en diversos programas voy a explicar por qué soy protestante. Por ejemplo, yo soy protestante porque creo en el libre examen de la Biblia. Tal vez digas, bueno, yo también creo en el libre examen. Entonces, lo que tendrías que ver es si tú, a lo mejor también sin saberlo, eres cristiano protestante, porque el libre examen realmente es una propuesta de la Reforma. En el siglo XVI, los únicos que tenían la autoridad para interpretar bien lo que enseñaba la Biblia en la Iglesia Católica Romana era la jerarquía. El libre examen se veía como una amenaza. Yo no creo en esa doctrina, no creo que los únicos que tienen la capacidad de entender bien lo que la Biblia enseña sea la jerarquía, los sacerdotes y los teólogos oficiales. Por eso soy protestante. Además, la palabra de Dios nos enseña en la carta de Primera de Juan, dice lo siguiente: la unción, esto es el Espíritu Santo, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción, el Espíritu, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él, es decir, permanecer en Cristo. Creo que Dios nos ha dado a cada creyente el Espíritu Santo y con Él la capacidad de reflexionar, pensar e interpretar la palabra de Dios. Esa capacidad realmente nos hace libres y responsables, de modo que el libre examen es el fundamento de mi libertad espiritual. Y como protestante que soy, elijo ser libre. Libre a la hora de pensar, libre a la hora de entender el mensaje de Dios para mí, libre a la hora de elegir la forma en la cual experimento mi relación personal con Jesucristo, libre de las cadenas de la jerarquía y libre de las cadenas de la tradición. Eso no quiere decir que yo no lea, que no escuche, que no busque o que intente entender cómo otros también desde su libertad han interpretado los textos bíblicos. De hecho, creo que la comunidad de fe tiene un papel hermenéutico clave a la hora de entender y ayudarme a aplicar la enseñanza de la Biblia. Pero al final, la última decisión es mía, porque Dios me ha hecho libre y me ha dado el Espíritu Santo para guiarme a toda verdad. Por lo tanto, soy protestante porque creo en el libre examen. ¿Y tú cómo lo ves? Pues míralo bien, porque tal vez eres protestante en una forma de pensar y no lo sabes. Estamos llegando al final de nuestro programa y queremos animarte a leer la Biblia y a buscar la guía de Dios para interpretarla. Si todavía no la tienes, nosotros hoy queremos regalarte esta porción, el Evangelio de San Juan. Llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Repito, el teléfono es el 91 743 4400. Un regalo por gentileza de las iglesias evangélicas. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión sorteamos un libro titulado Apocalipsis del doctor y maestro Samuel Pagán, editado por la editorial CLIE. Si te gusta nuestro programa y crees que lo que hacemos merece la pena, anímate y forma parte del Club de Amigos. Llámanos y te explicaremos en qué consiste. Muchas gracias por seguirnos en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.